Vi la cara de mi hijo ponerse blanca cuando le entregué la carta. ¿10 millones? Su voz se quebró. ¿Alguien te ofreció 10 millones? Mi hija se la arrebató de las manos, la leyó, me miró como si estuviera viendo a una extraña. ¿Cuándo ibas a decírnoslo? No respondí porque hace 3 semanas, cuando intenté decírselo, llamaron a mi casa un pasivo, me llamaron una carga, me dijeron que necesitaba ser manejada. Así que en cambio, vendí la casa, tomé el dinero y los puse a prueba. Les dije que no tenía a dónde ir, que necesitaba ayuda, solo un lugar donde quedarme por unos días. Mi hijo dijo que no, mi hija dijo que no, pero alguien dijo que sí. Alguien que no tenía nada me dio todo. Alguien que trabajaba turnos dobles y dormía en un futón roto y apenas podía permitirse comida. Alguien que ellos nunca esperaron. Y ahora sentado en mi nueva casa que costó más de $1 millón en efectivo, viendo a mis hijos darse cuenta exactamente de lo que perdieron. No tengo arrepentimientos porque la persona que me ayudó, está a punto de heredar todo. Mi nombre es Evelyn. Tengo 74 años y esta es la historia de cómo aprendí la diferencia entre hijos y familia. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas increíbles que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora, de vuelta a la historia. La carta estuvo sentada en mi mesa de la cocina por 3 días antes de que pudiera convencerme de creer realmente lo que decía. Papel color crema, grueso y caro, del tipo que se anuncia como importante antes de que siquiera leas las palabras. La abrí un martes por la tarde, parada en el mostrador donde Harold solía leer el periódico de la mañana, y el número hizo que mi taza de café se congelara a medio camino hacia mis labios. 10 millones, todo en efectivo, 30 días para desalojar mi casa. Esta modesta casa de 3 habitaciones en Sycamore Lane con la pintura descascarada que Mark se quejaba y el jardín crecido que Chloe encontraba tan vergonzoso. La leí 3 veces, segura de que me faltaba un punto decimal, pero ahí estaba, escrito con esa misma confianza cara. Cascade Development Corporation ofrecía 10 millones por mi propiedad. La carta explicaba con cuidadosa precisión. Mi casa estaba en una esquina, algo que a Harold y a mí nos gustaba porque nos daba más espacio de jardín en la intersección de Sycamore y la carretera principal de acceso. La ciudad había rezonificado silenciosamente nuestro tranquilo barrio para un enorme campus tecnológico, Cascade Innovation Center. La fase 1 requería 53 parcelas, y la mía era la última que necesitaban para romper tierra. Todos mis vecinos ya habían vendido. Yo era la última en resistir, aunque no sabía que estaba resistiendo nada. La carta incluía un mapa impreso mostrando el desarrollo planeado. Mi propiedad estaba marcada con una estrella roja. Punto de acceso crítico, decía la nota. Sin ella, sus camiones de construcción no podían llegar al sitio principal. Sin ella, todo el proyecto de 450 millones enfrentaba costosos retrasos. Cada semana de postergación, la carta notaba, le costaba a los desarrolladores aproximadamente 2 millones en financiamiento perdido y subcontratistas reprogramados. Pagarme 10 millones para evitar esos retrasos era aparentemente la decisión inteligente de negocios. Incluso lo busqué en Google mientras el café se enfriaba. Encontré 3 artículos de noticias sobre el Cascade Innovation Center, un centro tecnológico que traería cientos de empleos a nuestra área. Finalización estimada en 18 meses. Funcionarios locales elogian el desarrollo económico. Ni un artículo mencionaba que propiedades estaban involucradas. Esa información se mantenía en secreto hasta que todas las adquisiciones estuvieran completas. Por primera vez desde que Harold murió hace 5 años, sentí algo más que la gris monotonía de mis días. Sentí emoción. Sentí esperanza.
Sentí que tal vez el universo me estaba dando una segunda oportunidad en algo. Quería compartir esto con mis hijos. Martes por la tarde, 2:47. Recuerdo revisar el reloj de la cocina porque quería llamarlos a una hora razonable. No muy temprano, no durante la cena, un momento en que pudieran realmente prestar atención a algo maravilloso. Puse mi laptop en la mesa de la cocina, apoyada en 3 enciclopedias que Harold insistió en que mantuviéramos, incluso después de que Internet las hizo obsoletas. La pantalla se tambaleó ligeramente cuando la abrí. Nunca dominé del todo la configuración, pero eventualmente logré el ángulo de la cámara correcto. Llevaba mi buen cardigan, el azul que Chloe me dio el último Navidad. Incluso me puse labial, aunque probablemente nunca lo notarían a través del video granuloso. La carta del desarrollador estaba justo fuera del encuadre. La seguía tocando como un talismán, como prueba de que lo que estaba a punto de decirles era real. La taza de Harold estaba a mi lado. Cerámica verde oscura astillada en el asa. Un regalo del Día del Padre de años atrás cuando los chicos todavía compraban regalos en lugar de enviar tarjetas. La astilla se enganchó en mi dedo cuando la levanté. Un pequeño tirón familiar que se sentía como memoria muscular. A través de la ventana de la cocina, podía ver el árbol de limón de Harold. Necesitaba poda. La fruta crecía salvaje, jalando las ramas hacia el suelo. Harold ya lo habría atendido para ahora, pero yo lo había pospuesto. Todo se sentía como demasiado esfuerzo estos días. Hasta que llegó esta carta, había practicado mi línea de apertura 3 veces. Tengo la noticia más increíble. Simple, directa, el tipo de cosa que los haría inclinarse hacia adelante y sonreír. Marqué a Mark primero, luego agregué a Chloe a la llamada. Tomó un momento para que sus caras aparecieran en mi pantalla. Mark ya parecía impaciente, sentado en lo que parecía ser su oficina en casa. Podía ver certificados enmarcados en la pared detrás de él. Premios de su compañía. Su corbata estaba floja en el cuello. Chloe apareció un segundo después, teléfono en mano, claramente haciendo otra cosa. Mientras la llamada se conectaba, podía ver movimiento en su fondo. Probablemente ese club de lectura que siempre estaba organizando. Mamá. La voz de Mark tenía ese filo. El que usaba cuando ya había decidido que algo estaba tomando demasiado tiempo. Estábamos justo hablando de ti. Me incliné hacia adelante a punto de hablar, pero Chloe interrumpió. La casa. Mamá, necesitamos hablar de la casa. Mi mano se quedó quieta en la carta. Esa pintura descascarada. Mark continuó con su tono plano y directo. Hace que el lugar parezca un pasivo. Realmente tienes que hacer algo al respecto. Está arrastrando hacia abajo los valores de propiedad de todo el vecindario. Pasivo. La palabra me golpeó como una bofetada. Y el jardín, agregó Chloe, arrugando la nariz en su pantalla. Honestamente, mamá, es un desastre. Toda la estética es simplemente deprimente. Bajé la mirada a la carta en mi regazo. 10 millones por este pasivo. 10 millones por esta estética deprimente. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. Hemos estado discutiendo esto, dijo Mark, inclinándose más cerca de su cámara. Esa casa es demasiado para ti a tu edad. Necesitas ser realista sobre tus limitaciones. ¿Limitaciones? Mis dedos se apretaron en la taza de Harold. La astilla en el asa se presionó en mi pulgar. Chloe movió su teléfono. Y mamá, sobre Alex, necesitas dejar de enviarle dinero. Él necesita aprender a mantenerse solo. Yo nunca te tuve financiando mis 20s. Alex, mi nieto, el hijo de Chloe,
La única persona que todavía llamaba solo para preguntar cómo estaba. Quien recordaba el árbol de limón de Harold y preguntaba si estaba produciendo fruta este año. Mark y yo lo hicimos solos, continuó Chloe, su voz llevando ese tono particular de falsa modestia. Aprendimos responsabilidad. Alex necesita hacer lo mismo. La habitación se inclinó ligeramente. O tal vez fui yo. Estaba a punto de decirles que acababan de ofrecerme 10 millones por esta casa que encontraban tan sin valor. Estaba a punto de compartir la noticia más emocionante que había tenido en años. Y en cambio, me estaban diciendo que era un pasivo que necesitaba ser manejado. La palabra resonó en mi cabeza. Pasivo. Pasivo. Y de repente, ya no estaba en mi cocina sino en otro lugar. En algún lugar hace 20 años. El banco. Mármol frío bajo mis pies. Un comprobante de retiro arrugándose entre mis dedos. $25,000. 15 años de ahorros desaparecidos en 15 segundos. La voz del cajero suena lejana. ¿Profesional y cómo le gustaría esto, señora Carter? Cheque de caja. Me oigo decir. Mark no se da cuenta. Ya está en su teléfono testeando al agente inmobiliario sobre su pago inicial. Su primera casa, su futuro construido sobre mi pasado. Nunca pregunta de dónde vino el dinero. Nunca lo devuelve. Nunca lo menciona de nuevo. 20 años después, llama a mi casa un pasivo. El recuerdo cambió. Un edificio diferente, polvoriento y pequeño. La tienda de consignación huele a papel viejo y arrepentimiento. El relicario de la madre de Harold está en mi palma. Oro antiguo, lo único de valor que me dejó. El peso se siente como un adiós. El dueño de la tienda lo examina a través de sus gafas. Puedo darte 800. Vale 3 veces eso, pero necesito el dinero para el viernes. El vestido de novia de Chloe. El que no puede vivir sin él. El que cuesta $3,200. Vendí historia familiar para comprar el día perfecto de mi hija. Y ahora me está diciendo que mi jardín es deprimente. El tercer recuerdo golpeó más fuerte. Nuestra mesa de cocina hace 8 años. Papeles de préstamo con garantía hipotecaria extendidos sobre la madera como un diagnóstico. $40,000 para cubrir las deudas de la startup de Mark para salvarlo de la bancarrota. La mano de Harold aprieta mi hombro. Ambos sabemos que estamos arriesgando. La casa que hemos poseído libre y clara por décadas. La seguridad que hemos construido. Todo ahora. Garantía para el negocio fallido de nuestro hijo. Te lo devolveré, promete Mark, su voz sincera. Tan pronto como las cosas mejoren. Tomó 11 años pagar ese préstamo. Harold murió 2 años antes de que hiciera el pago final. Mark nunca lo mencionó de nuevo. Mamá, ¿estás siquiera escuchando? La voz de Mark me trajo de vuelta al presente. Ambos me miraban a través de sus pantallas, expresiones idénticas de impaciencia. Mi mano descansaba sobre la carta. 10 millones. Sí, dije. Estoy escuchando. ¿Entonces estás de acuerdo? Preguntó Chloe. ¿Limpiarás el jardín? Tal vez contratar a alguien para pintar. ¿Y realmente, mamá? Mark se inclinó más cerca. ¿Has pensado en reducir tamaño? Esa casa es demasiado para que la maneje sola. Sola. Otra palabra que cortó. El árbol de limón se mecía fuera de mi ventana. Harold lo había plantado el verano antes de morir. Algo que nos sobrevivirá, había dicho, palmeando la tierra alrededor de sus raíces. Miré a mis hijos a través de la conexión de video granulosa. Estas personas que crié.
Estas personas por las que sacrificé. Estas personas que ahora me miraban y veían un problema por resolver. Llamé para decirles algo, dije. ¿Puede esperar? Chloe miró algo fuera de pantalla. Tengo mi club de lectura empezando en 15 minutos. Es solo que, empecé. Mira, mamá, Mark interrumpió. Estamos tratando de ayudarte aquí. No puedes ignorar estos problemas para siempre. Algo frío y claro se formó en mi pecho. Un pensamiento, una realización, una decisión. Miré la carta una vez más, luego a las caras de mis hijos en la pantalla, luego a la taza astillada de Harold. Necesito irme, dije en voz baja. Piensa en lo que dijimos, ordenó Mark más que preguntó. ¿Sobre la casa? Asentí. Sonreí de la forma en que sonríes cuando estás demasiado cansada para discutir y terminé la llamada. La cocina quedó de repente en silencio. Solo yo y la taza de Harold y la carta valuada en 10 millones que mis hijos nunca sabrían. No todavía. Primero, necesitaba descubrir quiénes eran realmente. Caminé al escritorio de Harold en el estudio y saqué un bloc legal. En la parte superior, escribí 3 palabras. La prueba. Debajo, fuga de gas, casa condenada, sin lugar a dónde ir. Simple, directo, necesidad inmediata. No sobre dinero, sobre refugio, sobre seguridad, sobre si mis hijos estarían ahí cuando los necesitara. Doblé la carta con cuidado y la coloqué en el cajón del escritorio de Harold. El que tiene cerradura, el que solo yo tenía la llave. Mañana llamaría al desarrollador y aceptaría su oferta. En silencio, con cuidado, sin que nadie lo supiera hasta que estuviera lista. Pero esta noche, planearía mi prueba. La oficina de Peter Alvarez olía a cuero y viejo papel. El tipo de lugar que se tomaba en serio a sí mismo. Conocía a Peter desde hacía 30 años, desde que manejó la incorporación del negocio de Harold cuando todavía pensábamos que Mark podría hacerse cargo de la compañía algún día. Su secretaria me hizo pasar a las 9:15 del lunes por la mañana. Peter se puso de pie cuando entré, su rostro mostrando preocupación. Probablemente me veía tan cansada como me sentía. 2 días planeando esta prueba no habían dejado mucho espacio para dormir. Evelyn, dijo, señalando la silla al otro lado de su escritorio de caoba. ¿Está todo bien? Coloqué la carta del desarrollador sobre la madera pulida entre nosotros. Él la tomó, la leyó una vez, luego otra, luego me miró con las cejas levantadas. 10 millones. Quiero aceptar, dije en voz baja. En voz baja. Nadie puede saberlo. No hasta que esté lista. Peter me estudió por un largo momento. Me había visto pasar por la muerte de Harold hace 5 años. Por el refinanciamiento de ese préstamo con garantía hipotecaria que Mark nunca supo que saqué por él. El que me tomó 11 años pagar. Peter era bueno leyendo entre líneas y era aún mejor en no hacer preguntas innecesarias. ¿Qué tan en silencio? Finalmente preguntó. Invisible. Asintió una vez, dejó la carta, sacó un bloc legal de su cajón. Bueno, montaremos un fideicomiso para recibir los fondos. Algo neutral. Sycamore Holdings quizás. Escribió mientras hablaba. Papeles firmados aquí, no en tu casa. Dinero transferido electrónicamente. Manejaré el cierre directamente con los representantes del desarrollador. ¿Cuánto tiempo antes de que sea registro público? 7 días después del cierre. Eso es estándar para transferencias de propiedad en este condado. 7 días. Una semana para completar mi prueba y tomar mis decisiones antes de que el mundo supiera que era millonaria. Hagámoslo, dije. La firma tomó 2 horas, página tras página de documentos,
cada uno requiriendo mi firma, mis iniciales, mi reconocimiento de que entendía que estaba vendiendo y por cuánto. Mi mano temblaba en algunas páginas. No de miedo, del peso de lo que estaba haciendo. Seguía tocando el anillo de bodas de Harold. Lo llevaba en una cadena alrededor de mi cuello, escondido bajo mi blusa. El metal estaba cálido contra mi piel, calentado por mi propio calor corporal. Lo presionaba a través de la tela cada vez que mi mano necesitaba algo a lo que aferrarse. El representante del desarrollador llegó a las 11:30. Una mujer en traje gris, profesional y eficiente. Colocó un cheque de caja sobre el escritorio de Peter. 10 millones reducidos a un pedazo de papel. Comenzaremos a limpiar el sitio en las próximas 2 semanas, dijo, con tono profesional. Querrá retirar cualquier pertenencia personal antes de eso. Asentí, firmé el papel final, entregué mis llaves. Las llaves que Harold y yo habíamos usado por 42 años. Las que abrían la puerta de la casa donde criamos a nuestros hijos, celebramos aniversarios, lloramos pérdidas, construimos una vida. La mujer las guardó en su maletín y se fue. Peter depositó el cheque en la cuenta del fideicomiso, me dio una carpeta negra con copias de todo, me estrechó la mano en la puerta. Llámame si necesitas algo, dijo. Cualquier cosa en absoluto. Conduje a casa, a la casa que ya no era mía. El vecindario parecía igual. La señora Brown regando sus rosas al lado, aunque su casa ya había sido vendida también. El perro de los Johnson ladrando desde su patio trasero, aunque se habían mudado el mes pasado. Todo parecía normal, pero nada lo era. Caminé por las habitaciones vacías una vez más. Me paré en el umbral entre la cocina y la sala donde Harold y yo habíamos marcado las alturas de los chicos en el marco. Pequeñas líneas de lápiz con fechas. Mark, 7 años. Chloe, 5 años. El desarrollador las pintaría o demolería todo. Me senté en la silla de Harold junto a la ventana, la que usaba para leer el periódico todas las mañanas por 30 años. El árbol de limón se mecía afuera, cargado de fruta. Lo había plantado el verano antes de morir. Algo que no sobrevivirá, había dicho. También sobreviviría a la casa. No lloré hasta que estuve de vuelta en mi auto, sentada en la entrada, mirando la casa que acababa de vender. Entonces las lágrimas vinieron calientes y rápidas por todo lo que terminaba y todo lo que estaba por comenzar. Miércoles por la noche, 2 días después de que se cerró la venta, me senté en el escritorio de Harold con un bloc legal y un bolígrafo. La compañía de gas había venido esa mañana por una inspección legítima. No encontraron nada malo como sabía que pasaría, pero me dieron papelería. Formularios oficiales en membrete de la compañía declarando que habían realizado la inspección. Esa papelería estaba a mi lado. Ahora escribí mi guión palabra por palabra. Lo practiqué 3 veces en voz alta, escuchando mi propia voz, ajustando el tono. Necesitaba sonar asustada pero no histérica, desesperada pero no manipuladora. Solo una mujer de 74 años que necesitaba ayuda de sus hijos. Solo una madre que quería saber si sus hijos estarían ahí cuando importara. Mi teléfono estaba en el escritorio en silencio. Lo tomé, lo dejé, lo tomé de nuevo. En mis contactos, Mark, Chloe, Alex. Llamaría a Mark primero. Era el mayor, el que le gustaba estar en control, el que necesitaba sentir que manejaba las cosas. Si llamaba a Chloe primero, solo me diría que le preguntara a Mark de todos modos. Mi dedo flotó sobre su nombre. Jueves por la mañana, 10:30. Presioné llamar. El teléfono sonó una vez, 2, 3, 4. Mamá, la voz de Mark llevaba ese filo de impaciencia, el mismo tono de nuestra videollamada. Estoy en medio de algo. Tomé aire.
Dejé que mi voz temblara solo un poco. No fue difícil. El miedo era real, aunque la fuga de gas no lo fuera. Mark, necesito tu ayuda. Las palabras salieron exactamente como las había practicado. Hubo una terrible fuga de gas. El inspector estuvo aquí ayer. Dice que todo el sistema necesita ser reemplazado y la casa no es segura. La ha condenado hasta que se hagan las reparaciones. Silencio del otro lado, no el silencio preocupado de alguien preocupado por su madre. El silencio molesto de alguien calculando cómo esto los afectaría. ¿Una fuga de gas? ¿Estás bromeando? ¿No estás bien? ¿No dónde estás ahora? Solo molestia. Mark, no estoy bromeando. La casa está condenada. No puedo quedarme aquí. Necesito algún lugar a donde ir solo hasta que terminen las reparaciones. Mamá, esto es exactamente de lo que estaba hablando. Su voz subió un poco. Esa casa se está cayendo a pedazos. Esto es lo que pasa cuando no mantienes las cosas adecuadamente. Esto es lo que pasa cuando ignoras los problemas. Cerré los ojos, conté hasta 3. Necesito un lugar donde quedarme solo por unos días mientras lo arreglan. Absolutamente no. Las palabras golpearon como una puerta cerrándose de golpe. Laura y yo estamos en medio de un refinanciamiento. Estamos sacando equity para un nuevo SUV. El concesionario Toyota tiene exactamente el modelo que queremos, pero el financiamiento depende de que nuestra relación deuda-ingresos sea perfecta. Tenerte aquí arruinaría completamente la solicitud. Querrían saber quién más vive en la casa. Cambiaría todo. Un nuevo SUV. Estaban refinanciando su casa por un nuevo SUV. Y eso era más importante que darme un lugar donde dormir. Es solo por unos días, dije de nuevo. No estaría en el camino. El momento es terrible. Mamá, cerramos el préstamo el viernes. No puedo tener nada que interrumpa esto. Mark, no tengo otro lugar a donde ir. Hay moteles de estadía extendida. Usa uno de esos, pero no puedo tener esto interrumpiendo mis finanzas ahora. Tengo que irme. La línea se cortó. Me quedé ahí sosteniendo el teléfono contra mi oído, escuchando el silencio. La fotografía de Harold me sonreía desde la esquina del escritorio tomada en la playa hace 10 años antes del cáncer, antes de que todo cambiara. Mi mano temblaba. Uno menos, queda uno. Jueves por la tarde, 2:15. Marqué a Chloe. Contestó inmediatamente, lo cual era inusual. Casi nunca contestaba al primer timbre. Mamá, respondió. Chloe, algo pasó. Usé el mismo guión, la misma voz temblorosa, la fuga de gas, la condena, la necesidad de un lugar donde quedarme. Escuché su suspiro, ese suspiro particular, el que había oído desde que era adolescente, el que significaba que estaba a punto de convertirme en una inconveniencia. Oh, madre, siempre eres una carga tan grande. Carga, la palabra que había usado en la videollamada. La palabra que cortaba más profundo de lo que ella sabía. Mi club de lectura se reúne aquí toda la semana. Martes a viernes, estamos haciendo una serie completa sobre vida consciente. La habitación de invitados es mi espacio de meditación ahora. Acabo de decorarla. Todo está perfectamente equilibrado. La energía estaría completamente mal contigo ahí. Chloe, no tengo otro lugar a donde ir. ¿Qué tal un hogar para ancianos? Tienen programas de respiro para exactamente estas situaciones. Podrías quedarte ahí temporalmente y tendrían personal médico en el sitio si algo pasara. Eso tiene mucho más sentido que imponerte en la familia. Como si la familia debiera ser una imposición. No estoy lista para un hogar para ancianos.
Bueno, entonces casi podía oírla pensando, tratando de encontrar una solución que no la involucrara. ¿Qué tal, Alex? Mi corazón se detuvo. Alex, él tiene ese apartamento, ese pequeño estudio. Es joven. Puede manejar tenerte ahí por unos días. ¿Quieres que tu hijo ceda su espacio por mí cuando tú no lo harás? No lo dije. Su voz se volvió defensiva. Solo estoy sugiriendo opciones. No puedes esperar que interrumpa toda mi rutina de bienestar por tu emergencia de vivienda. ¿Has considerado que tal vez esto es el universo diciéndote que es hora de reducir tamaño? Hora de simplificar tu vida. Mira, mamá, tengo que irme. Mi instructor de yoga acaba de llegar. Estamos trabajando en unas técnicas de respiración realmente importantes. Solo encuentra algo. Eres ingeniosa. Siempre encuentras algo. Colgó. Me quedé en la cocina. La cocina que ya no era realmente mía. La luz de la tarde entraba por la ventana, haciendo patrones en el piso. La misma luz que había entrado por esta ventana todas las tardes por 42 años. La palabra carga se sentó en mi pecho como una piedra. No estaba llorando. Estaba enojada. Ambas pruebas completas. Ambos hijos fallaron. Llegó la noche. La cocina se oscureció. No encendí las luces. Había hecho listas en el blog legal, las taché, hice nuevas, miré hoteles de estadía extendida en línea, investigué programas de respiro para ancianos, todo performance. Todo parte de procesar lo que ya sabía. Mis hijos no estarían ahí cuando los necesitara. El número de Alex brillaba en la pantalla de mi teléfono. Él estaba luchando. Lo sabía aunque nunca se quejaba, trabajaba turnos dobles en algún restaurante del centro. Vivía en un apartamento estudio que apenas podía permitirse. Me enviaba fotos de sus pinturas. Trabajo hermoso que merecía estar en galerías, no apilado en un apartamento apretado. No quería llamarlo. No quería cargarlo con esto. No quería ponerlo a prueba como puse a prueba a su madre y a su tío. Pero no tenía a nadie más. Y una parte de mí, una parte que casi me avergonzaba reconocer, necesitaba saber. Necesitaba saber si quedaba una buena persona en esta familia. Una persona que entendiera lo que la familia debía significar. La prueba no había terminado aún. Una llamada más por hacer. Presioné el nombre de Alex. El teléfono sonó. El teléfono sonó una vez, 2, 3, 4. Entonces el ruido estalló a través del altavoz. Platos chocando, voces gritando, el caos de una cocina de restaurante en pleno funcionamiento. Alguien gritando orden lista, sobre el sonido de una freidora chisporroteando y sartenes golpeando superficies metálicas. Abuela. La voz de Alex estaba sin aliento, sorprendida. Espera. Está muy ruidoso aquí. Podía oírlo moverse. El ruido de la cocina se hizo más fuerte y de repente amortiguado. Una puerta abriéndose, cerrándose. El sonido cambió a algo resonante y frío. Lo siento, estoy en la cámara frigorífica ahora. Es el único lugar tranquilo. Estaba ligeramente sin aliento. ¿Está todo bien? Y de repente, no pude hacerlo. No pude entregar el guión practicado que usé con Mark y Chloe. Mi voz se quebró cuando hablé. Alex, algo pasó con la casa. Hay una fuga de gas. La han condenado. Mark y Chloe no pueden recibirme. Solo, me detuve. Tragué. Necesitaba oír tu voz. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En casa? Bueno, ya no en casa. No se supone que me quede aquí, pero no sé a dónde más ir. Quédate ahí mismo.
Su voz se volvió feroz, protectora de una manera que la de mis propios hijos nunca había sido. Voy a buscarte. Alex, estás en el trabajo. No puedes irte en medio de tu turno. Me voy ahora mismo. Dame 40 minutos. No tienes que hacer esto. Abuela, me detuvo con esa sola palabra. No vas a pasar la noche sola resolviendo esto. Voy en camino. La línea se cortó. Me quedé sentada en la cocina oscura, teléfono aún presionado contra mi oído, y lloré. No las lágrimas enojadas de antes. No las lágrimas tristes de vender la casa. Estas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio y vergüenza y algo más que no podía nombrar del todo. Alivio de que alguien se preocupara. Vergüenza de haberle mentido. Y gratitud cruda y abrumadora de que no estaba completamente sola. Faros barrieron la pared de la cocina. Me paré en la ventana y vi un viejo Van de Zebeck entrar en la entrada. El faro izquierdo estaba notablemente más tenue que el derecho, dándole al auto una apariencia desequilibrada. Alex se desplegó del asiento del conductor. 22 años, alto y delgado de la manera en que Harold había sido a esa edad. Llevaba su uniforme de restaurante, pantalones negros y una camisa blanca manchada con lo que parecía salsa de tomate y grasa de cocina. Una mochila colgaba de un hombro. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Abuela. Me envolvió en un abrazo que olía a jabón para platos y aceite de cocina. Y debajo de eso, algo más, algo que se sentía como seguridad. Sus brazos eran fuertes a pesar de lo delgado que parecía. Sentí su barbilla descansar sobre mi cabeza. Lo siento mucho que esto haya pasado, dijo en mi cabello. Viniste desde el otro lado de la ciudad. Dejaste el trabajo. Se apartó, estudiando mi rostro con preocupación. ¿Has comido? Negué con la cabeza. Bien, primero comemos, luego empacamos tus cosas. Te quedas conmigo. Alex, tu apartamento es demasiado pequeño. No puedo imponerme así. Es más grande que una casa con fuga de gas. Su sonrisa fue gentil, pero su tono firme. Vamos, salgamos de aquí. Mientras empacaba una bolsa para pasar la noche en el dormitorio, Alex hizo sándwiches en la cocina. Podía oírlo moverse abriendo el refrigerador. Encontrando el pan que Harold había comprado la semana pasada. La normalidad de esos sonidos, alguien cuidándome, hizo que mi garganta se apretara. Comimos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había planeado esta prueba, donde había escrito mi guión y practicado mis mentiras. El árbol de limón de Harold era visible a través de la ventana, una silueta oscura contra el cielo nocturno. Alex preguntó sobre las reparaciones. ¿Cuánto tiempo tomarían? ¿Sabía cuánto costaría? ¿El inspector me había dado un estimado? Mantuve mis respuestas vagas. No están seguros aún. Tal vez una semana, tal vez más. La culpa se sentó pesada en mi pecho, pero no podía decírselo. No todavía. No hasta que entendiera qué significaba todo esto. No insistió, solo escuchó y asintió y comió su sándwich, ocasionalmente mirándome para asegurarse de que yo también estuviera comiendo. ¿Lista? Preguntó cuando terminamos. Asentí. Llevó mi bolsa a su auto, abrió la puerta del pasajero para mí como Harold solía hacer, encendió el motor y ajustó la calefacción porque la noche se había vuelto fría. Mientras salíamos de la entrada, miré hacia atrás a la casa una vez más. La casa donde crié a mis hijos. La casa donde Harold murió. La casa que ahora pertenecía a alguien más. La casa que me había enseñado exactamente quién era mi familia. Jueves por la noche 10:16. El apartamento de Alex era aún más pequeño de lo que había imaginado.
Un estudio. Una habitación funcionando como dormitorio, sala y cocina todo combinado. Un baño a un lado apenas lo suficientemente grande para girar. Todo el espacio no podía tener más de 400 pies cuadrados, pero estaba dolorosamente limpio. El tipo de limpio que hablaba de orgullo frente a la pobreza. Todo tenía su lugar. Platos apilados ordenadamente en el pequeño escurridor. Ropa doblada en cajones de leche que servían de cómoda. Libros arreglados en un estante improvisado hecho de tablas y ladrillos. Y las paredes. Cada superficie disponible estaba cubierta de arte. Bocetos, pinturas, dibujos, paisajes que capturaban la luz de maneras que me quitaban el aliento. Retratos con ojos que parecían seguirte. Piezas abstractas y colores que no deberían funcionar juntos, pero de alguna manera lo hacían. El apartamento apretado se había convertido en una galería. Alex dejó mi bolsa junto a la puerta e inmediatamente empezó a quitar las sábanas de su cama. La única cama en el apartamento, un colchón doble en un marco simple contra la pared del fondo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Cambiando las sábanas. Sacó fundas de almohadas, las arrojó a una canasta de ropa sucia. Tú toma la cama. Yo dormiré en el futón. Miré el futón, bulto y desgastado, empujado contra la pared opuesta bajo una ventana. Parecía algo rescatado de la acera en día de basura. Absolutamente no. Alex, esta es tu casa. Yo tomo el futón. Se detuvo, se quedó ahí sosteniendo una funda de almohada fresca, me miró con los ojos de Harold. Los mismos ojos marrones que me habían mirado a través de la mesa del desayuno por 37 años. Los mismos ojos que me habían visto a través de la alegría y el duelo y todo lo intermedio. Abuela, toma la cama, por favor. Su voz fue tranquila pero firme. No eres una carga. Eres mi familia, y la familia se cuida mutuamente. No eres una carga. Las palabras que necesitaba oír. Las palabras que mis propios hijos no pudieron decir. Me senté en el borde de su cama, la única cama que tenía, y observé a mi nieto de 22 años hacerme cómoda en su pequeño apartamento. Me trajo agua en su único vaso bueno, un vaso de verdad, no de plástico, me ofreció su manta más cálida, la que parecía tejida a mano. Instaló su laptop en el pequeño escritorio para que pudiera ver algo si no podía dormir. Necesito ducharme, dijo, agarrando ropa limpia de uno de los cajones de leche. Huelo a freidora. ¿Estarás bien unos minutos? Estaré bien. Después de que la puerta del baño se cerró, y oí el agua correr por las tuberías. Miré alrededor del apartamento. Realmente miré. La cocineta consistía en una estufa eléctrica en el mostrador y un mini refrigerador que zumbaba fuerte. Lo abrí sin pensar, luego inmediatamente me sentí culpable por fisgonear. Pero lo que vi hizo que mi pecho doliera. Leche, huevos, un contenedor de arroz sobrante, 2 manzanas, condimentos en la puerta. Eso era todo. Una pila de suministros de arte estaba en el escritorio, pinceles en un frasco, tubos de pintura, algunos casi planos, tableros de lienzo apoyados contra la pared, todo desgastado por el uso. Pero cuidadosamente mantenido. Sus zapatos estaban junto a la puerta. Un par de zapatos de trabajo, los negros antideslizantes que usan los trabajadores de restaurante. Un par de zapatillas con suelas unidas por superglue. La reparación obvia y cuidadosa en el escritorio parcialmente escondida bajo un cuaderno. Vi papeles. Una hoja de presupuesto. Renta 847 pesos. Comida 200. Suministros de arte 150. Servicios 100. Teléfono 50. Pago de matrícula 300. Cada dólar contabilizado.
Nada sobrante. Clavado en la pared sobre el escritorio había una carta. Me puse de pie para leerla sin tocarla. Una carta de aceptación a un programa de verano en alguna prestigiosa escuela de arte. Nos complace ofrecerle. La fecha era del año pasado. Lo habían aceptado, pero probablemente no pudo costearlo. Debajo de eso, una fotografía. Alex y una mujer que reconocí como Chloe, aunque debía haber sido tomada años atrás. Ambos sonreían antes de que pasara lo que pasó entre ellos. La ducha se apagó. Volví a sentarme en la cama. La cama de Alex. La cama que estaba cediendo por mí en este apartamento que apenas podía permitirse con comida, que no tenía suficiente trabajando turnos dobles para pagar una educación que su madre pensaba que era un desperdicio. Él me dio todo lo que tenía, y mis hijos con sus casas grandes y nuevos SUV versus y espacios de meditación y planes de refinanciamiento no me habían dado nada. La prueba había terminado. Tenía mi respuesta. Salió del baño con ropa limpia, su cabello aún húmedo, se sentó en el futón y pude notar inmediatamente que era tan incómodo como parecía. Los resortes crujieron, se movió, tratando de encontrar una posición que no doliera. ¿Estás seguro de que no quieres la cama?, pregunté. Eso se ve horrible. Estoy bien. He dormido en peor. Sonrió. ¿Necesitas algo más agua, otra manta? Estoy bien. Gracias, Alex, por todo. Por supuesto. Nos quedamos en silencio un momento. Los únicos sonidos eran el zumbido del refrigerador y el tráfico de la calle abajo. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Cualquier cosa. ¿Cómo están las cosas realmente con la escuela, con el trabajo, con todo? Se recostó contra la pared, considerando su respuesta. Está bien. Difícil a veces, pero bien. Mi profesor de pintura piensa que tengo potencial real. Hay una exposición de galería estudiantil el próximo mes, y quiere que envíe 3 piezas. Eso es maravilloso. Sí. Su rostro se iluminó cuando habló de su arte. El agotamiento desapareció por un momento. He estado trabajando en esta serie sobre familia. ¿Qué significa? ¿Qué debería significar versus qué significa realmente? Ha sido y trabajo. Está bien. El dinero es decente, y mi gerente es bastante comprensivo cuando necesito cambiar turnos por clases. Cubro un doble mañana. Alguien llamó enfermo. Noté el agotamiento en su rostro que intentaba ocultar. Las ojeras bajo sus ojos. La forma en que se frotaba el hombro como si doliera. ¿Qué hay de tu madre?, pregunté con cuidado. ¿Hablan ustedes dos? Su rostro se cerró ligeramente. No enojado, solo resignado. Mamá y yo no hablamos mucho ya. Lo siento. No lo sientas. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Se encogió de hombros. Ella quería que estudiara negocios. Dijo que la escuela de arte era impráctica. Que necesitaba pensar en mi futuro, mi potencial de ingresos. Tuvimos una pelea bastante grande al respecto. Mi último año de secundaria, apliqué a la escuela de arte de todos modos. Entré. Ella dijo que si iba, estaba solo financieramente. ¿Te cortó? No me cortó exactamente. Solo dejó de ayudar, dejó de llamar, dejó de actuar como si aprobara algo de lo que hacía. Miró la fotografía en la pared. Esa foto es de antes, cuando todavía pensaba que podía convencerme de ser alguien que no soy. No sabía que estaba tan mal entre ustedes. Ella no quiere gente que no encaje en sus planes. Todo tiene que estar curado. Perfecto. Listo para Instagram. Lo dijo simplemente, sin amargura. Solo declarando un hecho.
No soy perfecto. Mi vida es un desastre. Mi apartamento es diminuto. Trabajo en un restaurante y llego a casa oliendo a grasa. Eso no encaja en su estética. La palabra estética resonó. La misma palabra que Chloe había usado para describir mi jardín. ¿Sabes qué es gracioso?, continuó Alex. Ella solía decirme cuando era niño que eras dominante, que siempre estabas tratando de controlar su vida. Pero ahora me pregunto si tal vez solo estabas tratando de ayudar y ella no podía ver la diferencia. Mi garganta se apretó. Estaba tratando de ayudar, dije en voz baja. Lo sé, sonrió hacia mí. Y no eres dominante. Eres una de las pocas personas en esta familia que realmente escucha cuando hablo, que pregunta por mis pinturas, que recuerda las cosas que te cuento. Hablamos otra hora sobre sus clases, sus sueños de tener su propia galería algún día, sus planes para el futuro. Me contó sobre una pintura en la que estaba trabajando. Una serie de retratos de gente común haciendo cosas extraordinarias. ¿Cómo qué?, pregunté. Como una abuela que le envía 20 pesos a su nieto que está luchando cuando probablemente ella misma no puede permitírselo. Me miró con conocimiento. Sé que me has estado ayudando, abuela. El dinero que aparece a veces. Sé que mamá no lo envió. Lo necesitabas, y tú también lo necesitabas, pero lo enviaste de todos modos. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas. Eso es el tipo de cosa que estoy tratando de capturar. El heroísmo silencioso de la gente que da cuando no tiene nada que dar. Tuve que apartar la mirada. La culpa de mentirle sobre la fuga de gas, sobre mi situación, presionó contra mi pecho como un peso. Finalmente, cerca de la medianoche, Alex dijo que necesitaba dormir. Tenía que estar en el restaurante a las 6 de la mañana para el turno de desayuno. Se acomodó en el futón, y pude oír cada resorte protestar debajo de él. Se movió unas veces tratando de encontrar una posición cómoda, luego se quedó quieto. En minutos, oí su respiración estabilizarse. El sueño lo reclamó inmediatamente, el sueño del exhausto. Me quedé acostada en su cama, mirando el techo, los bocetos pegados arriba de mí, dibujos de práctica que probablemente había hecho tarde en la noche. Las sombras moviéndose por las paredes desde la luz de la calle afuera. Mi nieto, que no tenía nada, me había dado todo. Mis hijos, que lo tenían todo, no me habían dado nada. Mañana le diría la verdad sobre la casa, sobre el dinero, sobre la prueba. Mañana arreglaría esto. Presioné el anillo de bodas de Harold contra mi pecho a través de mi camisón. Espero estar haciendo lo correcto, susurré hacia él, hacia la oscuridad, hacia mí misma. Afuera, la ciudad zumbaba. Adentro, mi nieto dormía en su terrible futón. Y en mi pecho, una decisión se solidificó en algo concreto y real. Sabía exactamente qué necesitaba hacer. Viernes por la mañana antes de las 6. Me desperté con el sonido de Alex moviéndose en silencio por el apartamento, tratando de no molestarme. Mantuve los ojos casi cerrados, lo observé a través de mis pestañas mientras se preparaba para su turno doble. Me revisó una vez antes de irse, subió la manta sobre mis hombros. Luego se fue. Una nota estaba en el escritorio. Sírvete lo que quieras. Vuelvo a las 2. ¿Estás segura aquí? 4 palabras que significaban todo. ¿Estás segura aquí? Preparé café en su estufa eléctrica. Me senté en su escritorio y miré de nuevo su hoja de presupuesto. Cada dólar contabilizado. Nada sobrante. Una vida vivida al borde de la supervivencia mientras su madre se preocupaba por la decoración de su espacio de meditación. Tomé mi teléfono y llamé a Peter. Necesito establecer un fideicomiso, dije cuando contestó. 500,000 pesos para mi nieto,
Alex, administrado por ti hasta que tenga 25. ¿Estás segura de esto, Evelyn? Nunca he estado más segura de nada. Hablamos logística, búsquedas de propiedades, plazos. Dijo que empezaría el papeleo inmediatamente, llamaría a un agente inmobiliario en quien confiaba. ¿Cuándo se lo vas a decir?, preguntó Peter. Hoy, cuando llegue del trabajo. Después de colgar, miré alrededor del apartamento de Alex, sus pinturas, la vida que había construido de la nada. El retrato en la pared que había pasado por alto anoche, una mujer mayor con fuerza en su rostro. Me tomó un momento darme cuenta de que era yo. Pintada de memoria. Había capturado algo que no sabía que todavía tenía. Pasé la mañana cocinando. Usé lo poco que tenía en la cocina. Luego caminé a la tienda de la esquina con efectivo de mi bolso. Compré comida de verdad. Pollo, verduras, arroz, pan. Las cosas que necesitas para hacer una comida adecuada. El apartamento se llenó de olores que no había creado en meses. Pollo asado y hierbas. El olor de alguien que se preocupa lo suficiente para cocinar. 2:30, la puerta se abrió. Alex se detuvo en el umbral, mirando. Abuela, ¿qué es esto? La mesa estaba puesta con sus platos desparejados. La comida esperaba, aún caliente. Me diste tu cama, dije. Déjame darte una comida. Su rostro hizo algo complicado. Gratitud mezclada con vergüenza mezclada con algo más profundo. Comimos. Me contó sobre su turno. Los clientes difíciles, la freidora rota, el gerente que apreció que se quedara. Lo observé comer y me di cuenta de cuánto hambre tenía realmente, cuánto tiempo había pasado probablemente desde que había tenido una comida adecuada. Después de la cena, limpiamos juntos. Intentó hacerlo solo, pero no lo dejé. Luego dije, Alex, necesito decirte algo. Algo importante. Su rostro cambió, preocupado. Nos sentamos en el futón. Tomé aire. No hubo fuga de gas. Silencio. ¿Qué? No hubo fuga de gas. Te mentí. También les mentí a Mark y Chloe. Las palabras salieron en un torrente. Hace 5 días, recibí una carta de un desarrollador. Me ofrecieron 10 millones por la casa. 10 millones por la casa que Mark llamó un pasivo y Chloe dijo que era deprimente. Alex se quedó muy quieto. Iba a decírselos. Los llamé por video para compartir la noticia. Pero antes de que pudiera decir nada, pasaron toda la llamada diciéndome lo sin valor que era la casa, que necesitaba considerar una residencia asistida, que me estaba convirtiendo en una carga. Miré mis manos. Así que decidí ponerlos a prueba. Ponerlos a prueba. Vendí la casa, tomé los 10 millones. Luego inventé la historia de la fuga de gas para ver si me ayudarían cuando los necesitara. Mi voz se quebró. Mark dijo que no porque tenerme quedándome interferiría con su financiamiento del SUV. Chloe dijo que no por su club de lectura y su espacio de meditación. En realidad sugirió que me quedara contigo en lugar de con ella. La mandíbula de Alex se tensó. Te llamé al final porque no quería cargarte, pero no tenía otro lugar a donde ir. ¿Y tú? Encontré sus ojos. Dejaste el trabajo. Me diste tu cama. Me trataste como familia cuando mis propios hijos no se molestaron. El silencio se extendió entre nosotros. Los pusiste a prueba, dijo finalmente, y fallaron. Sí, pero no sabía que estaba siendo probada. No, solo sabías que necesitaba ayuda, y eso fue suficiente. Se puso de pie, caminó por el pequeño espacio, se pasó las manos por el cabello. No puedo creer que mi madre haya hecho eso.
Su voz estaba tensa de ira. No hacia mí, hacia ella. Sabía que era egocéntrica, pero decirte que te quedaras conmigo cuando ella no te ayudaría. Cuando sabe que apenas puedo permitirme este lugar. No te disculpes por ellos. ¿Qué vas a hacer ahora con el dinero? ¿Con ellos? Ya empecé. Le conté sobre la llamada a Peter, el fideicomiso. 500,000 pesos. Su rostro palideció. Abuela, no. Eso es demasiado. No puedo aceptarlo. Ya me aceptaste cuando no tenía nada que ofrecer. Esto no es pago. Es inversión en alguien que lo merece. Le expliqué el resto. La búsqueda de propiedades. Un dúplex o 2 casas cerca una de la otra. Una para mí, una para él. A su nombre, propiedad total, espacio de estudio para su arte, la capacidad de enfocarse en la escuela sin trabajar hasta el agotamiento. No sé qué decir. Di que me dejarás hacer esto. Di que me dejarás invertir en tu futuro de la manera en que invertiste en mi dignidad. Estaba llorando, tratando de no hacerlo, pero fallando. ¿Qué hay de Mark y Chloe? Estoy llamando a una reunión familiar el miércoles. Se enterarán de todo entonces. Probablemente perderán la cabeza. Me puse de pie frente a él. Pero ellos tomaron sus decisiones. Yo estoy tomando las mías. Mi testamento está siendo cambiado. Todo va para ti. El fideicomiso, la propiedad, todo. Alex me abrazó. Se aferró fuerte como si yo fuera lo único sólido en su mundo. Gracias, susurró, por verme, por confiar en mí. Gracias, susurré de vuelta. Por recordarme que se supone que debe ser la familia. Nos quedamos así mucho tiempo en su diminuto apartamento que olía a comida casera y posibilidad. Mientras en algún lugar al otro lado de la ciudad, mis hijos no tenían idea de que su mundo estaba a punto de cambiar. Y no sentí ninguna culpa al respecto. Ninguna en absoluto. Solo paz. El fin de semana desapareció en un borrón de actividad. El agente inmobiliario de Peter nos mostró propiedades, dúplex, townhomes, casas una al lado de la otra. Alex vino conmigo, todavía procesando todo, ocasionalmente tocando paredes como si no pudiera creer que fueran reales. Lo encontramos el lunes por la tarde, un dúplex en Pelican Drive. 2 unidades idénticas con entradas separadas y un patio compartido. El patio trasero tenía un garaje viejo con ventanas orientadas al norte, luz perfecta para pintar. Esto es demasiado, seguía diciendo Alex. No es suficiente, seguía respondiendo yo. Hicimos una oferta. En efectivo. Aceptada en 1 hora. Para el martes, los papeles estaban firmados en la oficina de Peter. La unidad de Alex estaba a su nombre solo. Propiedad verdadera. La mía a mi nombre. Ambas venían amuebladas. El garaje ya se estaba convirtiendo en un estudio adecuado. Caballetes, suministros, iluminación profesional. Alex lloró cuando lo vio. Martes por la tarde, me senté en mi nueva sala, todavía mayormente vacía. El escritorio de Harold junto a la ventana, su fotografía vigilándome. En el patio, había plantado un esqueje de su árbol de limón. Tomé mi teléfono, envié mensajes a Mark y Chloe. Reunión familiar, miércoles, 3 de la tarde. Mi nueva dirección, 847 Pelican Drive. Mark respondió inmediatamente. ¿Nueva dirección? ¿Qué pasa, mamá? ¿Esto es sobre las reparaciones de la casa? ¿Encontraste a alguien que te ayude? No respondía ninguno. Solo miércoles, 3 de la tarde. No lleguen tarde. Dejé el teléfono y miré la foto de Harold. Deséame suerte,
Susurré. Miércoles, 2:45. Me vestí con cuidado, mi ropa buena. El anillo de bodas de Harold visible en su cadena. La sala estaba arreglada con 2 sillas frente al sofá donde yo me sentaría. La carpeta de Peter estaba en la mesa de centro con documentación, papeles del fideicomiso, la carta de Cascade encima. Alex estaba en su unidad, nervioso. ¿Quieres que esté ahí? Había preguntado antes. Todavía no. Déjame hablar con ellos primero, pero quédate cerca. Ahora oí autos llegando por la ventana. Vi el Audi de Mark y el Mercedes blanco de Chloe estacionarse en la entrada. Se quedaron ahí mirando el dúplex, confusión en sus rostros, intercambiaron palabras que no pude oír. Tomé aire, abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Mamá. Mark miró más allá de mí hacia la casa. ¿Qué es este lugar? Pasen. Entraron. Observé sus reacciones con cuidado. Los ojos de Mark escanearon todo. Techos altos, pisos de madera dura, ventanas grandes, muebles caros. Estaba evaluando el valor. Podía verlo en su rostro. Chloe caminó hacia la ventana. Mamá, esto es hermoso. Realmente hermoso. La luz natural, los acabados. Esto debe estar costándote una fortuna en renta. Mark asintió. Honestamente, esto es mucho más bonito de lo que esperaba. Las residencias para mayores han mejorado mucho. ¿Es esta una de esas comunidades de lujo? Estaban impresionados, incluso envidiosos. No tenían idea. Siéntense. Se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie. ¿Qué pasa? La impaciencia de Mark regresando. Tu mensaje fue críptico. ¿Arreglaste la casa? ¿Es esto temporal? No hubo fuga de gas. Silencio. ¿Qué? El rostro de Chloe se quedó en blanco. No hubo fuga de gas. La casa estaba bien. Mentí. Mark se puso de pie. Mentiste. ¿Por qué mentirías sobre algo así? Siéntate, Mark. Algo en mi voz lo hizo obedecer. Tomé la carta de Cascade, se la entregué a Mark. La leyó. Su rostro cambió, de confusión a shock. 10 millones. Su voz se quebró. ¿Alguien te ofreció 10 millones por la casa? Chloe se la arrebató. La leyó. Me miró con horror creciente. ¿Cuándo ibas a decírnoslo? Intenté decírselos. ¿Recuerdan esa videollamada? ¿La que donde me dijeron que la casa era un pasivo? ¿Dónde dijeron que era deprimente? Donde sugirieron que necesitaba una residencia asistida. Sus rostros cambiaron, recordando. Iba a compartir la noticia. Estaba emocionada. Me senté ahora, en control. Luego pasaron toda la llamada diciéndome lo sin valor que era todo, que me estaba convirtiendo en una carga que necesitaban manejar. Mamá, estábamos tratando de ayudar, dijo Mark. Estábamos preocupados. ¿Lo estaban o estaban preocupados por cómo se reflejaba en ustedes? Silencio. Así que vendí la casa, tomé los 10 millones. Luego los puse a prueba. ¿Nos pusiste a prueba? La voz de Chloe era pequeña. Llamé a Mark. Le conté sobre la fuga de gas, que necesitaba un lugar donde quedarme. ¿Recuerdas qué dijiste? Su rostro palideció. Dijiste que tenerme ahí interferiría con tu financiamiento de la SUV. Me dijiste que me quedara en un motel. Me volví hacia Chloe y tú me llamaste una carga. Dijiste que tu club de lectura era más importante que mi seguridad. Luego me dijiste que debería quedarme con Alex. Tu hijo,
El que trabaja turnos dobles para permitirse un apartamento estudio. No lo dije así, susurró Chloe. Sí, lo dijiste. Lo dijiste exactamente así. Mark intentó recuperar el control. Esto no es justo. Nos tendiste una trampa. Creaste una situación para hacernos quedar mal. Creé una situación donde pudieran mostrar compasión humana básica. Ambos fallaron. ¿Entonces qué? ¿Nos trajiste aquí para avergonzarnos? Su voz subió. No, los traje aquí para decirles la verdad. Alcancé la carpeta, saqué documentos. Este dúplex me costó 1.2 millones en efectivo. Soy dueña de ambas unidades. Sus ojos se abrieron. Podía verlos calculando. Aún me quedan 8 millones. Mi abogado estableció un fideicomiso por $500,000, y compré esta propiedad como residencia permanente. Mark se inclinó hacia adelante. Bien, entonces estás arreglada. Eso es bueno. ¿Pero qué hay de? No terminó, pero la pregunta era clara. ¿Qué hay de nosotros? El fideicomiso y esta propiedad no son para ustedes. Confusión. ¿Entonces para Alex? La explosión fue inmediata. ¿Alex? Mark se puso de pie otra vez. ¿Tu nieto recibe $500,000 y propiedad? No mi nieto, tu sobrino. El hijo de Chloe. La miré. El que abandonaste porque eligió arte en lugar de negocios. El que me dijiste que impusiera cuando no me ayudarías. Chloe negó con la cabeza. Mamá, no entiendes. Alex tomó sus decisiones. Sí, las tomó. Eligió ser amable. Cuando lo llamé con la misma historia que les conté a ustedes, dejó el trabajo inmediatamente. Condujo al otro lado de la ciudad, me dio su única cama, compartió comida que no podía permitirse compartir porque sabía que ustedes tenían dinero. Mark escupió que no tenía idea. Ninguna. Me ayudó porque necesitaba ayuda. Esa es la diferencia entre ustedes y él. Saqué el testamento. Mi abogado ha revisado mi testamento. Toda mi herencia ahora va para Alex. Los 8 millones restantes, esta propiedad, el fideicomiso, todo. No puedes hacer eso, la voz de Mark estaba alta ahora. Ya lo hice. Peter me asegura que es a prueba de todo. Estoy en pleno uso de mis facultades. Tengo testigos y tengo documentación de 30 años de ustedes tomando de mí y nunca devolviendo. Chloe estaba llorando. Mamá, por favor no hagas esto. Somos tus hijos. Son mis hijos. Pero Alex es mi familia. Hay una diferencia. Me puse de pie, caminé a la puerta, la abrí. Esta reunión terminó. No se movieron al principio, solo miraron. Salgan de mi casa. Mark tomó el brazo de Chloe, la levantó. Caminaron a la puerta en shock. Mark se detuvo en el umbral. Te arrepentirás de esto. Lo único de lo que me arrepiento, dije en voz baja, es de no haber visto quiénes eran realmente hace 30 años. Cerré la puerta, la cerré con llave. A través de la ventana, los vi parados en la entrada, discutiendo, gesticulando. El rostro de Mark rojo de ira. El maquillaje de Chloe corrido. Subieron a sus autos, se fueron. El silencio fue completo. Caminé a la puerta del patio, la abrí. Alex estaba ahí parado, claramente había estado escuchando. Está hecho, dije. Me abrazó. Y por primera vez en semanas, sentí que el peso se levantaba. 3 meses después, Año Nuevo, Alex y yo estábamos en el patio, viendo la puesta de sol pintar el cielo de naranja y rosa.
El esqueje del árbol de limón que tomé del árbol de Harold había enraizado. Pequeño pero creciendo. A través de las ventanas del garaje, podía ver su estudio, lienzos en progreso. La vida que estaba construyendo. Mamá llamó otra vez, dijo en voz baja. ¿Contestaste? No tú. No, Mark había intentado impugnar el testamento. Peter lo detuvo en una semana. Las llamadas pararon después de eso. Chloe todavía dejaba mensajes de voz. No los escuchaba. Empiezo a tiempo completo la próxima semana, dijo Alex, cambiando de tema. Lo sé. ¿Cómo se siente? Extraño. Bien. Extraño, sonrió. Una galería local había pedido ver su trabajo. Su profesor pensaba que tenía potencial real. Todo estaba cambiando. Nos quedamos juntos en la luz menguante. Las mañanas pacíficas ahora tenían un ritmo. Preparaba café. Alex ya estaba en su estudio cuando despertaba, trabajando en su serie de retratos. La llamaba Refugio. Un cuadro mostraba a una mujer mayor parada junto a una ventana, fuerza en su rostro cansado. Otro mostraba a un joven durmiendo en un futón abultado, habiendo cedido su cama. Estos son para la exposición de la galería, explicó. Había empezado una fundación en nombre de Harold, ayudando a mayores con reparaciones de emergencia en el hogar, gente en la posición en la que fingí estar. Peter me ayudaba a identificar casos. Le daba al dinero un propósito más allá de solo estar en una cuenta. Las noches, Alex y yo cocinábamos juntos, compartíamos comidas, hablábamos de nuestros días, sus clases, mi trabajo en la fundación. El dúplex se sentía como hogar de una manera que sé que Madeleine no lo había sido en años. Pasé una vez por la casa vieja. Toda la cuadra ya no estaba. Equipos de construcción, concreto, el esqueleto del Cascade Innovation Center elevándose del suelo. No sentí nada. Era solo un edificio. Los recuerdos eran lo que importaba. Esos los conservaba a través de Alex. Oí cosas. Mark y Laura estaban peleando. Problemas de dinero. Habían estado contando con una herencia que nunca llegó. Los planes del centro de bienestar de Chloe se habían caído. Había necesitado mi inversión para que funcionara. No sentí satisfacción en sus luchas, ni alegría en su dolor, solo paz y certeza de que había tomado la decisión correcta. La primavera llegó 6 meses después de la confrontación. La inauguración de la galería de Alex era esa noche. Estaba frente al espejo, nervioso, luchando con su corbata. Déjame, dije, arreglándola como Harold me había enseñado. ¿Y si nadie viene?, preguntó. Alguien vendrá, yo vendré. Se rió, me abrazó. La galería era pequeña pero hermosa. Sus pinturas exhibidas en paredes blancas, refugio prominente en el centro. La gente llegó. Su profesor, compañeros de clase, extraños que habían visto el anuncio. Admiraron su trabajo, lo llamaron talentoso, prometedor. El dueño de la galería habló de futuras exposiciones. Me quedé atrás viendo a Alex brillar. Hace 6 meses, había hecho una llamada que cambió todo, creado una prueba que me mostró exactamente quiénes eran mis hijos, quién era mi nieto. La voz de Harold en mi cabeza. Hiciste bien. Alex me encontró en la multitud, sonrió, articuló gracias. Asentí. En algún lugar Mark y Chloe estaban viviendo sus vidas, tomando sus decisiones, viviendo con sus consecuencias. Pero aquí en este momento, tenía todo lo que necesitaba. Familia que se eligió mutuamente. Amor que se ganó, no se esperó. Paz que venía de saber mi valor. Así que esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensan.
¿Fui demasiado dura al cortar completamente a mis hijos de mi testamento? Déjenmelo saber en los comentarios y suscríbanse para más historias como la mía.